feliz domingo para todos. Para mí es un gusto poderles acompañar en este 13º domingo del tiempo ordinario en la reflexión del Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 62. Abordaremos dos pasajes bíblicos, el primero del versículo 51 al 56 y el siguiente del versículo 57 al 62. El primero tendremos allí la no acogida de los samaritanos a Jesús y el siguiente las exigencias para seguir a Jesús. Y aquí encontramos una unidad cristológica y eclesiológica importante. Debemos ubicarnos en la estructura de nuestro evangelio. Es tan importante este pasaje porque da el inicio a la cuarta parte del evangelio de Lucas, que es la subida de Jesús a Jerusalén. Y subir a Jerusalén es ir a morir en la cruz. La tercera parte, hemos acompañado a Jesús en Galilea, ¿verdad? Todo este tiempo. Capítulo 4, versículo 14 al 9:50. Jesús ha iniciado su ministerio en la Galilea, pero proseguirá su camino porque Él no se detiene y Él sabe a qué le ha enviado el Padre. Y entonces llega ese momento de emprender el camino. Voy a leer el versículo 51 para ir teniendo algunos detalles en cuenta. Sucedió que como se iban cumpliendo los días de la Asunción, Él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Aquí tendremos un término importante que es analepsis. Estoy leyendo la Biblia de Jerusalén y analepsis es el término para hablar del levantamiento final, ese momento que encontramos en el que Jesús es elevado a la gloria, muere, resucita y va a la gloria de Dios, es levantado. Pero Lucas le ha dado una connotación más amplia todavía, porque nos lo está relacionando entonces en esta perícopa o en este pasaje con el camino que Jesús va a emprender de pasión y de muerte. Para Lucas entonces el que Jesús empiece a encontrarse con su Padre es realizar realmente su voluntad y pasará por la pasión y su muerte, claro. Pero para Lucas ese momento es empezar a encontrarse realmente con el Padre y con esa voluntad que le ha pedido realizar. Él afirmó su voluntad, dice acá, de ir a Jerusalén. Encontramos 3 veces la palabra prosopon, rostro. No es muy fácil en español verla aquí, pero cuando leemos el siguiente versículo dice: envió pues mensajeros delante de él, que fueron y entraron en su pueblo. Cuando dice que envió mensajeros detrás de sí, estamos allí viendo la palabra prosopon, su rostro. Y cuando vemos allí más adelante, dice que no lo recibieron en Jerusalén porque tenía la intención de ir a Jerusalén. Lo que tenemos allí es también su rostro, de él, de su rostro, ir a Jerusalén. Realmente Jesús endurece o afirma su rostro. Es como el énfasis que hace en el tener que hacerlo, hacer algo tan difícil y tomar esa decisión y continuar un camino de dolor que va a emprender desde este momento. Y los discípulos tendrán que comprenderlo porque por ahora no es fácil. Bien, vemos la respuesta de los samaritanos: no le reciben allí. Año 722 a.C., con la deportación de las tribus por parte de Samaria, nos está diciendo que no es fácil la relación entre samaritanos y judíos. Ante esa deportación, lo que hace Asiria es permitir que gentes de otros pueblos vengan. Eso está en 2 Reyes, capítulo 14. Vengan. Y aquí hay una relación, ¿no?, entre los israelitas que quedan allí en Samaria con gentes de otros pueblos, y eso no lo va a aceptar los judíos que están luchando por tener una raza pura. No aceptarán eso y más situaciones en el Antiguo Testamento nos llevan a entender esta dificultad en esas relaciones. Y entonces tenemos que los galileos, para venir a Jerusalén, no pasan por Samaria, sino que lo que hacen es pasar tras el pasar el Jordán. Llegan a esa región transjordana, bajan por la región de Perea y llegan a Jerusalén por la parte de abajo. Pero entonces Lucas nos quiere decir algo importante, y es que Jesús sí está pasando por Samaria. A Jesús sí le interesa que el plan salvífico, que el reino de Dios se instale en Samaria, restablecer las relaciones del pasado. Aquí tenemos un aspecto parecido al Evangelio de Juan. Y entonces tenemos aquí
la expresión de los dos hermanos, hijos de Zebedeo, Juan y Santiago. Ante esa no acogida de Jesús, lo que van a hacer es tomar las palabras de Elías en 2 Reyes 1:1. Cuando Ocosías envía a un jefe con 50 de sus soldados para que vayan y hablen con Elías. Y lo que hace Elías es decir, ¿quieres que baje fuego del cielo? Y realmente baja fuego del cielo y consume a estas personas. Y entonces acá tendremos a un Juan y a un Santiago que no están comprendiendo cómo se construye el reino de Dios. Mientras Jesús está tomando la decisión o está afirmándose en la decisión de ir a Jerusalén, los discípulos están defendiendo a Jesús de todo rechazo. Quiere decir que no están comprendiendo de qué se trata la construcción del reino de Dios. Jesús va a reprenderles y a decir que esa no es la forma. Al contrario, el reino no se construye con violencia. Ellos deberán aprender a recibir la violencia, porque el reino de Dios construido en la tierra siempre traerá contradicción y violencia. Vamos entonces a las exigencias que tendremos desde el versículo 57, y es que mientras iban caminando, y vemos aquí una continuidad, Jesús no se detiene, Jesús continúa. Jesús sabe a dónde tiene que llegar, Jesús sabe lo que debe, toda la violencia que recibirá sobre su cuerpo, sobre su vida, pero Jesús sabe lo que debe hacer. Dice, mientras iban caminando, y entonces, ¿qué tendremos acá? 3 personas que quieren ser discípulos de Jesús. Pero las respuestas de Jesús son las exigencias del reino que aún ellos no comprenden fácilmente. Y dice, mientras iban caminando, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde inclinar la cabeza. Y esta primera exigencia entonces está dando cuenta de ese desprendimiento, de esas comunidades que Jesús podría tener y que el discípulo puede llegar a tener. Y es que la misión que el Padre le ha pedido realizar no se lo permite. Pero Jesús no está colocando su atención en ello, sino en el reino de Dios y en lo que va a representar eso que Él va a realizar en la cruz. Así que quien quiera seguir a Jesús, debe renunciar a vivir cómodamente. No debe renunciar a vivir cómodamente. Eso no es lo que está diciendo Lucas. Una de las interpretaciones no es que no querramos vivir cómodamente, sino que debemos estar dispuestos a lo que la misión nos tenga por delante. Nada puede impedir esa misión. Y tenemos el siguiente. Otro le dijo, sígueme. Y él respondió, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Y le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino. Y entonces tenemos un paralelo ante la respuesta de Jesús, un paralelo entre la muerte del padre de este hombre que para su cultura era tan importante, el Abba, la muerte del Abba. Pero resulta que la humanidad está bajo muerte espiritual. Y entonces no es no acompañar al Padre. Es la urgencia del reino lo que está mostrando aquí el pasaje bíblico, la urgencia del reino. El discípulo tiene que comprender la urgencia del reino. Quien quiera seguirle deberá comprenderlo entonces, la urgencia del reino. Y entonces tenemos una diferencia entre seguimiento, cómo entender a Colufeo, ese discípulo que en estos tiempos quería seguir a su maestro para ser como él y luego tomar una vida independiente. Pero aquí el proyecto de Jesús no propone eso, sino una adhesión total a Jesús para comprometerse en la continuidad de este camino salvífico, y de eso va a dar testimonio Hechos de los Apóstoles, porque ellos terminaron comprendiendo esa continuidad. Ellos eran importantes en la construcción del reino de Dios, del camino salvífico. Así que el discípulo tiene que estar dispuesto a adherirse totalmente a Jesús y a servirle. Y el tercero, dice también aquí, le dijo a otro, te seguiré, Señor, ¿no? También otro le dijo, te seguiré, Señor. Déjame despedirme de los de mi casa. Y tenemos una situación similar, ese contexto familiar y social. Me gusta algo que dice Bobón, un gran estudioso de Lucas, y es que
Jesús no está pidiendo que yo rompa relaciones con mi contexto social o familiar. Lo que está diciendo es que lo primero y la urgencia es ser salvos por Jesús, conocer a Jesús para que las relaciones realmente puedan ser restablecidas con la familia y con mi contexto social. No puedo dar un segundo lugar al conocimiento de Cristo por las relaciones familiares o sociales. Así que hay una diferencia entre ese seguimiento y creo que ese seguimiento de Jesús va, déjenme decir esta palabra, la sincronización de mi sentir, mi pensar y mi querer con el sentir, el pensar y el querer de Cristo, que lo único que quiere es salvar, amar, cuidar, bendecir, proteger, amarnos hasta el extremo, porque la muerte en la cruz lo dice todo. Así que les invito a adherirnos cada vez más a Cristo y ser uno con Él en la construcción de un proyecto tan precioso que nos ha dado libertad. Un abrazo para todos.